Buenas tardes, esto es el Inquisidor, un gusto tenerlo. José María Pellegrini de España, Miguel Puga de México, está en Santa Cruz, pero es un ciudadano mexicano que tiene mucho trabajo en México, Europa y Canadá. Está Vladimir Calderón. Vladimir es un especialista en creación de softwares, en trabajos de e-commerce. El doctor Zelaya es un abogado prominente. Paul Rivera es un profesional trabajador de metalmecánica y obras civiles en Santa Cruz de la Sierra, y el doctor, el ingeniero José Luis Bejarano, ingeniero civil de Santa Cruz, con mucha trayectoria. El tema de hoy es la ley laboral, el problema sin precedente y la búsqueda de soluciones sin precedente. Entonces, uno de los pequeños planteamientos que queremos analizar el día de hoy es la probabilidad de la implementación de un decreto tipo un 21060, pero más moderno, para tener contratación libre en Bolivia, para poder lograr que los contratos sean muy similares a otros países donde el trabajo se paga por hora y lo que hace es mejorar la producción y eso, por lo tanto, mejora los ingresos financieros. Vladimir, cuéntanos un poco cómo te está yendo con tu mercado ahora con el tema de los clientes pequeños y los clientes grandes en el tema de software. El tema de software, tengo la suerte de que la industria de tecnología es justamente de las que han sido más beneficiadas por el virus, porque agarran y todos los... espérame un segundo. Porque además toda la gente ha logrado tecnologizarse, si querés, de manera muy rápida. Toda la gente que posponía el teletrabajo para sus empleados ha logrado hacerlo en tiempo récord. Toda la gente que quería comunicarse con sus clientes de manera en línea o proveerles de alguna manera, pues las empresas de medianas a grandes, todas lo han logrado hacer de manera casi inmediata. Han dado soluciones en 2-3 semanas y al mes ahorita todos están trabajando, pues, no diría normalmente, pero a un buen 80% tranquilamente. Tocando el tema, lo interrumpo un minuto, Vladimir, una pregunta antes que se me pase. Tocando el tema de lo que me estás hablando, y se la voy a extender la pregunta al doctor Zelaya. ¿Cómo anda el tema jurídico, laboral, respecto al trabajo desde casa, para el tema tecnológico, electrónico y demás cosas? Bueno, ya te digo, en mi caso, en el caso de sistemas, cuando tenés una empresa más o menos medianita, digamos unas 15 personas, siempre tenés un personal que es de planta, que ese es tu personal core, si querés, que no lo moves, y ese lo tenés porque es fiel, sobre todo porque lo que llamamos por acá personal de confianza. Entonces ellos tienen se ponen un poco la camiseta por la empresa y yo he visto que no hay mayor problema, pero tenés un buen 50-60% de tu personal, al menos yo lo hago así, que los tengo trabajando por horas. Pasa que el tema de tecnología es muy aparte de que sea creativo, de que parezca algo bonito, ¿verdad? Es un tema de servicio. Entonces, es como en un taller mecánico, ¿ya? Le pagas lo que el mecánico está solucionando. No le pagas porque el mecánico esté parado ahí en el taller sin hacer nada, básicamente. Eso es la lógica. Entonces, lo que se hace es, hemos desarrollado muchas herramientas que permitan medir la performance de cada uno de los empleados a nivel de cada hora productiva. Entonces, la mitad de la gente está de manera formal, tranquilamente, de acuerdo a la ley laboral y todo tranquilo. Pero hay una ley laboral, doctor Zelaya, ¿existe una ley laboral del trabajo desde casa? Ahora acá viene el tema. Yo creo que todo es permitido mientras no lo encuentren, ¿no? Lo que ahorita está haciendo el ingeniero
en sí es, para las autoridades laborales más estrictas, es el encubrir una relación laboral bajo contratos de obra. Así lo denominan las autoridades laborales y que es profundamente prohibido, ¿ok? O sea, directamente existen formas de probar que efectivamente se cumplen las condiciones del Decreto Supremo 28699 en su artículo segundo, que son trabajo continuo, por cuenta ajena, remuneración y obviamente en personal de dependencia. Ya, ¿Ok? pero una Estas pregunta, condiciones, voy a ahondar un poquito, doctor, en su pregunta, pero la ley laboral tiene un artículo específico para decir, este señor no puede ir a la oficina, va a trabajar de su casa, porque ahí va a venir el siguiente problema. Yo voy a decir, este tipo no vino a trabajar, no me trabaja hace 10 días y él me va a responder, estuve en mi casa y cumplir los horarios. O sea, esa es la pregunta, digamos. ya, en sí, primero, el paraguas de la Constitución Política del Estado y de las leyes laborales no permiten despedir a una persona. Existe inamovilidad, básicamente, o existe la garantía de, sí, de la inamovilidad del trabajador. Es decir, solo se puede despedir a alguien en base a una tasación, ¿ya? Es decir, a causales específicas. Por ejemplo, robo, por ejemplo, obviamente inasistencia por 6 días y demás. En el caso específico que tú planteas, cuando una persona no puede hacer el trabajo desde su casa, como en la mayor parte de las industrias y empresas del país, como nos encontramos en la actualidad, lo que el gobierno ha previsto como solución ha sido la otorgación de créditos a las empresas para que puedan pagar a los trabajadores y diferir el pago en un periodo de tiempo. Bueno, eso Entonces, como empresario es terrible, pues, doctor, que me presten plata para perderla, que me la presten, pero yo que no sea estoy para diciendo que esté ganar. bien, yo solo estoy diciendo cómo es, ¿no? Exactamente, y es correcto lo que indica el doctor, y sin embargo, hay, ¿cómo se llama? Hay situaciones muy, muy comunes a las cuales todo el mundo ha estado trabajando, si quieres, bajo alguien, como indicaba el doctor, alguien que quiere apegarse estrictamente a la ley, pues que ha estado trabajando los últimos 15 años de manera ilegal. ¿Quiénes, por ejemplo? Te digo, maestros catedráticos de universidades privadas. Esos señores, porque yo soy catedrático desde hace 18 años, y yo he tenido contratos por tiempo, a medio tiempo, me han puesto en planilla, luego me han sacado. Las universidades privadas no saben bien cómo lidiar con eso y cada una hace dependiendo al lobby que tiene con el gobierno en ese momento. Tenemos O a sea, olvídate. Cristian Romero, presidente de la compañía que fabrica computadoras y tablets, Kipus. Yo me imagino que con la cuarentena su personal no puede ir a trabajar a la fábrica. ¿Cómo están haciendo al respecto y bajo qué normativas se están moviendo, doctor Cristian Romero? Está sin audio. Debe estar usando una Kipus. A ver, Cristian Romero, adelante. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación a Víctor Hugo, al Inquisidor Internacional. Bueno, de acuerdo a la pregunta, para empezar, decirles que sí, soy como el gerente y director, como lo dijo Víctor Hugo, de la ex Kipus, porque ahora vamos a hacer Aurum. Y bueno, ¿cómo estamos trabajando en este momento? Todos estamos trabajando desde casa. La planta en este momento tenemos el personal mínimo, que se limita a personal de seguridad y limpieza, más todo nuestro personal en este momento está trabajando desde casa. ¿Qué se está haciendo? Pues se han tomado las normas preventivas, sobre todo en esta cuarentena. Tenemos VPNs instaladas, se está trabajando desde casa. La parte administrativa no se ha paralizado para nada, y más que todo, y a pesar de esta coyuntura, para nosotros, una empresa de tecnología, como dicen, ¿no? Lo que es malo para algunos, bueno para otros, porque estamos teniendo la firma de contratos para ensamblar computadoras y exportarlas, ¿no? A nivel mundial.
para lo cual se van a tomar las medidas de bioseguridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y vamos a estar trabajando tomando las medidas del caso. Miguel Puga, yo tengo entendido que usted como consultor transnacional vendría a ser aquí un ícono en el teletrabajo. Usted es una persona que trabaja desde un país y atiende a otros países. ¿Cómo es la legislación al respecto en México y en Canadá? Usted que ha estado en esos lugares, pero no solamente quisiera que se base en el teletrabajo o trabajo desde domicilio o overseas, sino también quisiera que usted pueda comparar los probables errores que tenemos en la legislación boliviana o antiguos, ¿no? Vamos a decir leyes antiguas que tienen que renovarse en la legislación boliviana, o si tiene alguna experiencia innovadora en la legislación mexicana, canadiense que nos pueda recomendar. José María Pellegrini, después le toca a usted la misma pregunta. Miguel Puga, adelante. Pues bueno, Vic, en cuestión de legislación como tal, la verdad es que no estoy muy enterado, ¿no? Yo tengo trabajando remoto desde posiblemente más de 10 años, ¿no? Acostumbrados, muchas empresas ya te ofrecen el trabajar desde tu casa como una opción y eso tiene ya muchos años, ¿eh? O sea, eso no es reciente. Yo tengo amigos que trabajaban, por ejemplo, para IBM y IBM te ofrecía la opción de trabajar desde tu casa y simplemente la hora en la que empiezas a trabajar es la hora en la que te conectas al sistema, ¿no? Y luego ellos llevan más o menos un registro de las horas que estás y bueno, y también con lo que haces dentro del sistema, ¿no? Dentro de tus horas de trabajo. En México estoy viendo que apenas el año pasado, a mediados del año pasado, iniciaron una regular el tema de lo que es trabajo remoto, ¿sí? Pero no sé exactamente qué tan avanzados vayan con ese tema de esa legislación. Y sí, obviamente, la verdad es que ahora que lo planteas, pues tiene sus cuestiones desde el punto de vista legal, de que verdaderamente tienes que saber si una persona está trabajando, no, y qué es lo que te puede dar pie, sobre todo para despedirla, ¿no? Ahora, si estás hablando de un tema de reforma legal a las leyes de trabajo, una cosa que es muy importante, que yo pienso que es contrastar, es muy importante contrastar en la crisis que estamos viviendo actualmente, es por ejemplo la diferencia que hay entre las leyes laborales de Latinoamérica y de Norteamérica. En Norteamérica, en Canadá, ahorita se viene la crisis y las empresas se agarran y despiden a todo el mundo, pero no tienen cargas laborales como las que se tienen en Latinoamérica, que le tienes que dar quién sabe cuántos meses de trabajo por año y, o sea, despedir a una persona te puede costar más caro que mantener a la empresa operando, ¿no? En Norteamérica no existe. O sea, te despiden y te despidieron y se acabó. Olvídate que de tu liquidación y que si tenías 10 años trabajando ahí y que si te van a dar un mes por cada año que trabajabas y total te vas con bastante dinero como para sobrevivir de 3 a 6 meses. Eso en Norteamérica no existe, ¿no? Entonces eso también obviamente implica que hay más flexibilidad y más apoyo al emprendimiento. El emprendedor no tiene tanto riesgo, porque en Latinoamérica un riesgo fuerte que tienes es tú pones una empresa y vas a tener una nómina y tu nómina es el principal riesgo, porque tú sabes que si algo pasa y las cosas van mal y tienes que empezar a despedir personas, pues tienes que empezar, o sea, para empezar es bastante caro, ¿no? Pagarles finiquitos. Entonces eso obviamente te frena en hacer las cosas. Pero creo que eso es una diferencia importante. Y bueno, en cuanto a legislación del trabajo remoto, pues sí hay que revisarlo, ¿no? Porque sí, o sea, seguro que en el hemisferio norte tienen mucho tiempo, muchos países haciéndolo, pero ahora sí va a ser algo que se requiere una legislación importante y sobre todo que va a ser un cambio radical, ¿no? O sea, ahorita ya no va a ser opción, ya más bien va a ser casi una regla. Ahí quería llegar Miguel. Miguel, el tema es exactamente ese. Contrastar las leyes laborales que tiene Sudamérica con Norteamérica y sacar lo mejor de ambos
para poder lograr un nuevo pacto social, porque este país está en quiebra. Y si no se toma una medida drástica e inmediata, termina la cuarentena algún día, porque ahora han dicho que nos van a dar 30 días más, ¿no? Y el 40 o 50% del público laboral, vamos a decir, del universo trabajador, va a estar sin trabajo. Y lo que vos has dicho, Miguel, lo que vos has dicho es el mayor problema de este país. Nadie quiere emprender porque el mayor riesgo, el mayor peligro de emprender en Bolivia es que si te va mal, no te alcanzan los ahorros ni de tu abuela ni de tus nietos para poder indemnizar a los trabajadores. Entonces, la idea es, entre todos, sacar pequeños aportes para poder ver cómo se podría hacer una ley laboral flexible de contratación libre o alguna nueva receta jamás aplicada en Bolivia para tratar de salir del tema. José María, en España, ¿cómo es el tema para despedir a alguien? Contrastando con Canadá, Estados Unidos, México. Buenas noches a todos, o buenas tardes. Mira, aquí existía el Estatuto de los Trabajadores que legisló hasta hace, pues, 10 años, que era cosa del dictador que tuvimos, el Franco. Entonces el trabajador estaba muy protegido. Despedir a alguien era una misión imposible. Si tú tenías un trabajador de, bueno, los años que tenía, tendrías que pagarle, aparte que tenías que tener como una prueba muy clara de que el trabajador pues no que había hecho algo para poder despedirlo, ¿vale? Había que pagarle, creo que eran 33 días por año. 33 días por año trabajado. Aparte de los juicios y de las historias que te sobrevenían porque aquí tú despedías a un trabajador y el trabajador tú lo despedías hoy y tenía 3 meses más que le podías pagar hasta que el juzgado del laboral decidiera, hiciera sentencia, pero tú le tenías que pagar 3 meses más. O sea, era una cosa completamente, bueno, pues que era grave. Acá, ¿no? Así es acá. Así sí, es acá, pero, hoy día es acá, sí. Sí, pero después, hace 6 o 7 años, se planteó una reforma laboral que llevó mucha polémica por la izquierda, que, bueno, pues estaban en contra y se pasó de ser como más flexible. Cuando vino la crisis del 2008, más o menos, fue cuando se cambió la legislación, porque si no las empresas por la crisis tenían que despedir, no había forma, había que cerrar. Entonces, aquí en este nuevo Estatuto de los Trabajadores se añadieron, en esta nueva reforma laboral se añadieron cosas como los ERTES, que ahora se está aplicando mucho, que son expedientes de regulación temporal de empleo, que es lo que están haciendo ahora las empresas. Están despidiendo, pero sin pagar el finiquito, pasan directamente a cobrar del gobierno de lo que ellos han cotizado durante los años que han cotizado, porque aquí es que cada mes el trabajador, bueno, al final lo paga la empresa, ¿no? Pero el trabajador paga una parte de su nómina para lo que es la seguridad social, o sea, para tener derecho a paro, para tener derecho a todas estas cosas cuando te quedas sin trabajo. O sea, los costes laborales de tener un obrero son caros, pero con la reforma laboral... El ERTE vendría a ser tipo un seguro de desempleo pagado por el empleado a una cuenta. Sí, es como un seguro de desempleo que ahora se va a utilizar en un montón de empresas. Mientras dure esto, evidentemente se cobra un 75% del sueldo que tú cobras normalmente,
pero la gente tiene ingresos. La empresa Miguel, no tiene... En Estados Unidos existe un seguro de desempleo y en Canadá también existe un seguro de desempleo. Sí, en Canadá y en Estados Unidos. En Estados Unidos es más manejado, hasta donde entiendo, por los estados, ¿no? O sea, no es un tema a nivel federal. Entonces, cada estado va a tener su legislación, ¿no? En Canadá creo que es también similar, o sea, el tema es provincial, no estatal, pero sí, ahorita, bueno, en las noticias se está viendo, sobre todo en Estados Unidos, que hay de 20 millones de personas que ya solicitan seguro de desempleo. O sea, algo que no se veía posiblemente desde la crisis del 29 o desde la Segunda Guerra, antes de la Segunda Mundial, ¿no? Y en Canadá está igual. Entonces siempre tienes ese colchón. Otra cosa que era importante contrastar, que va directamente ligada al tema del empleo, son, hace rato un poco lo comentamos, te lo comenté un poco en el chat, el tema de los apoyos, ¿no? Y sobre todo de lo que está haciendo ahorita el gobierno para apoyar a las personas en este tema de la crisis, ¿no? Yo aquí lo que veo es algo muy importante, que obviamente pega directamente al tema del empleo, ¿no? Aquí en Bolivia lo que está haciendo es, ahorita sacaron unos bonos para darle a la gente dinero para que tenga, para sobrevivir, para comprar alimentos y para que se pueda quedar en su casa. Te voy a decir lo que están haciendo en Canadá. En Canadá los apoyos del gobierno, por ejemplo, son directamente a las empresas para que no dejen de pagar la nómina. Entonces, a las empresas actualmente, y en cuestión de, ahorita ya hay unos préstamos que simplemente te metes y a través de tu banco, incluso de tu banca en línea, te metes a tu banca en línea y hay un área nueva que acaban de sacar, te metes a solicitar un apoyo de este tipo y en cuestión de días te autorizan un préstamo que vas a tener 3 años para pagarlo y del cual si pagas una parte de forma puntual te van a descontar a fondo muerto el 25%. Pero ese préstamo va orientado principalmente, o sea, hay varios apoyos, hay una gran cantidad de apoyos que están sacando, pero los apoyos más importantes de los que yo he visto son préstamos que van orientados a que sigas pagando tu nómina. O sea, no darle dinero a la gente directamente para que gaste, sino simplemente ayudar a las empresas para que sigan pagando su nómina, porque si finalmente, si no pueden pagar la nómina, es lo que las va a hacer quebrar y los que las va a hacer cerrar, ¿no? Si pueden pagar la nómina, pues la gente por consecuencia no tiene que solicitar seguro de desempleo, siguen recibiendo dinero y siguen comprando y haciendo su vida normal, relativamente, ¿no? Pero creo que es importante contrastarlo, ¿no? Ese tipo de apoyos. He estado hablando con especialistas, personas como ustedes, muy conocedoras del tema laboral, del tema financiero, del tema económico, y se estima una tasa del 40% de desempleo en los próximos 90 días en Bolivia. Luis Díez, te voy a habilitar el micrófono. Luis Díez, por ejemplo, está con un proyecto, tiene en mente un proyecto de comercialización de e-commerce para Bolivia, para habilitar en Bolivia. Por eso es que le pedí a Vladimir Calderón que se una en la conversación. Pero ahí viene otra vez el tema de la ley laboral. ¿Por qué? Porque el e-commerce trae consigo una dificultad, primero bancaria, porque es un problema cobrar plata de pagos en Bolivia cuando son electrónicos, cuando son del tema de tarjetas de crédito. Sacar una tarjeta de crédito en Bolivia es más fácil hablar con el Papa. El otro problema es laboral, porque tendría que embarcarse en una compañía como el proyecto que tiene Luis, de contratar 5, 7, 12 mil empleados, ¿no? Y que venga una huelga chapareña y se queda con 12 mil tipos sin cobrar un mes, 12 mil por 3 de indemnización, más un año de antigüedad, más 50% de multa en los primeros 10 días o 100% de multa en los primeros 10 días si no paga, y vaya preso para empezar la charla y antes de que hablemos le congelo sus cuentas, no puede trabajar. Entonces, Vladimir Calderón, Luis Díez, la parte operativa la tiene muy clara Luis Díez, Vladimir es especialista en la parte electrónica y el doctor Zelaya es especialista en la parte jurídica. La pregunta que le voy a hacer a los tres es la siguiente. ¿Ustedes creen que con la actual legislación de nuestro país se podría implementar
un sistema de e-commerce con delivery como el que está usando Amazon en Estados Unidos, porque cuando el presidente Trump le dijo al de Amazon, usted está usando mi post office, me tiene que pagar un impuesto, el de Amazon le dijo, no se preocupe, para empezar la charla me voy a comprar 3.000 vagonetas y empezó a repartir él solito con su propia movilidad. Algo así quiere plantear Luis Díez, pero la pregunta es, ¿será que la legislación de este país, post-crisis, estamos hablando que va a haber 1,5 millones de tipos sin trabajo en un país de 12 millones, se podría implementar algo así que ayudaría a miles de personas, a miles de familias? Pero ¿qué dice la legislación laboral y la legislación fiscal y los tiempos de implementación de empresas en Bolivia? La palabra Luis Díez, dando un resumen breve de tu idea. Te habilito el micrófono. Perfecto. La idea era un proyecto que lo estamos implementando, un cowork, y ahí empezó a nacer prácticamente la negocio rápido, 100 pesos ya, para poder enseñarles a importar de China, porque muchas personas no saben abrir un eBay, no saben abrirse una cuenta en Alibaba y cómo hacer pagos electrónicos. Estamos acá en la época de piedra. El otro problema era el transporte, no hay cómo lleguen las cosas. Entonces, el correo, abriendo un correo, prácticamente el gobierno pues podría generar fuente de empleo en cada ciudad, ¿no? Ya estamos hablando de que tenemos algo. Lo segundo, o sea, de empleo estatal, llamémoslo así, ¿no? En cada pueblo. Lo segundo, en cada pueblo existe alguien que venda algo, que vende algo. No tenemos un eBay boliviano, bueno, teníamos no me recuerdo cómo se llamaba, pero murió porque no tenemos correo, no estamos conectados al mundo. Hay lugares en el mundo donde prácticamente la crisis no es tal, ¿no? Hay lugares menos goreados que están todavía algo trabajando. Y es el campo laboral, llamémoslo. La globalización nos da un campo laboral infinito. Entonces nosotros lo que hacíamos era pequeñas luces de negocio, lo llamábamos. Cualquiera podía vender, comprar en el mundo y artesanos en todo. Entonces crear ese nivel de conexión nos hace llegar otra vez a generar, porque hay una cosa muy puntual. El sistema fiscal prácticamente es caníbal y sanguinario, no existe, era algo que se creó atrás, grandes problemas, grandes soluciones, ¿no? El gobierno tiene que saltar y si no, el mismo gobierno se va a comer a sí mismo porque ya eso no funciona, peor con esta crisis. Entonces, directamente lo que hacíamos es promover eso. ¿Por qué? Porque los problemas en cuestiones fiscales yo creo que van a ser resueltos, los préstamos a las empresas, yo creo que si el ministro tiene la capacidad, es un hombre muy visionario, y eso se va a solucionar. El problema es el qué comer de cada persona, de ese que no tenía conexión con nada y que el sistema no lo alimenta, no es parte de una empresa. Entonces démosle de comer a esa persona que invente algo en su casa. Nosotros llegamos a prestarle las oficinas antes de